tuvimos la inauguración del Centro Cívico del Partido Verde Animalista en Marcelino Sosa 2060, casi agraciada. Una sede central de este partido, nuevo, pujante, en franco crecimiento, que estuvo verdaderamente muy emotiva. Nosotros quedamos con una gran satisfacción de la jornada que habíamos vivido, pletórico de alegría, porque se encontraba colmada de gente y había mucha gente joven, y eso es muy importante. Una cosa curiosa que nos llama la atención. Nosotros vemos que los actos de Martínez, los actos de Luis, los actos de Jorge, los actos de Julio María, enseguida corre la prensa a cubrirlos, aunque se junten 4 para escuchar a estos precandidatos. Y sin embargo, al PBA no se le da cobertura mediática. Claro, yo los entiendo. Es más, los disculpo. Nosotros no firmamos el pacto mafioso que promovió el banquero Bilderberg con la Asociación de Prensa del Uruguay. Entonces, evidentemente, sufrimos las consecuencias. Pero no pasa nada, asumimos, somos oposición, y como oposición que somos, verdadera y única oposición, naturalmente sufrimos las consecuencias. Y para nosotros es un verdadero privilegio, es un verdadero galardón, primero, no firmar el pacto mafioso, corrupto, y en segundo lugar, sufrir las consecuencias. Así que ningún problema, no cubran los actos del PBA, que el discurso del PBA, sincero, leal, honesto, igual se impone. Los demagogos, los mentirosos, los cómplices, los colaboracionistas no pueden ocultar su esencia. Segundo tema. Sí, una aclaración con respecto a eso. El centro cívico, como tú lo llamas, va a estar abierto a partir del día de hoy, desde la hora 10 a la hora 18. Va a haber gente allí. Allí, entre otras cosas, se pueden comprar algunos elementos que nosotros estamos poniendo a la venta a los efectos de hacer algún tipo de fondo. Merchandising. Sí, la tasa de la cleptocorporatocracia. Y al mismo tiempo se va a poder firmar contra la bancarización obligatoria también. Va a poder haber afiliaciones al partido. O sea que siempre va a haber gente en esos horarios de lunes a viernes. También nosotros tenemos la intención en algún momento, o por lo menos es mi intención, de que un día en la semana podamos hacer algún tipo de talleres y de conversación. Estoy totalmente de acuerdo. Posiblemente los días viernes, que son los días un poco, nosotros aliviamos un poquito el trabajo. Efectivamente. Pero bueno, lo cierto es que el centro cívico ya está en funcionamiento. Y tú mismo lo has dicho, Gustavo, muy probablemente podamos en algún momento, las cosas llevan su tiempo, abrir algún otro lugar donde se pueda, en otro barrio de Montevideo, donde se pueda tener una actividad parecida, ¿no? Sí, correcto. También en el interior. Se está trabajando en ese sentido en Florida, para la apertura de un centro cívico del PBA en Florida. Señores, una aclaración, y esto es muy importante. Los grupos de WhatsApp del Partido Verde Animalista o de administradores que son adherentes al Partido Verde Animalista son foros de libertad de expresión. Son foros donde cada persona emite libremente su pensamiento, pero no son la expresión oficial del Partido Verde Animalista. Por lo tanto, allí cada participante, cada forista, tiene el derecho irrestricto, en tanto y en cuanto lo haga dentro del marco del Estado de Derecho, a emitir su libre opinión. Ahora, lo que se emite en los grupos de WhatsApp no es la opinión oficial del Partido Verde Animalista sobre ninguno de los temas objetos del debate del foro del WhatsApp. Cuando el PBA quiere o necesita hacer declaraciones de carácter oficial, lo hace a través de diferentes canales. Uno de ellos, por ejemplo, son estas, las audiciones. Segundo tema, sería muy sano que aquellos que tienen determinados intereses temáticos comunes organicen grupos donde la preponderancia de ese tema sea el que se debata en el foro. Y no mezclarlos con otros grupos de WhatsApp que tienen otros intereses temáticos prioritarios. ¿Por qué? Porque estamos advirtiendo que hay
fricción, rispideces, confrontación, y que no siempre todos tienen la misma templanza y el mismo control de sus emociones, y muchas veces terminan apartándose del grupo y a veces del partido por discrepancias entre individuos que opinan en el foro, pero que no son la opinión del PBA. Hechas estas aclaraciones, nos falta una muy importante que la tocó Enrique y que yo la quiero reafirmar. La campaña contra la bancarización obligatoria, contra la obligatoriedad de la bancarización, que cada vez queda más demostrado, y lo vamos a profundizar en esta audición está dedicada a profundizar este tema, no puede perder el ímpetu, el énfasis con que se venía desarrollando. Señores, a seguir firmando. Nosotros seguimos trabajando para obtener las firmas que nos habiliten la reforma constitucional y la incorporación de la nueva cláusula del artículo 52 de la Constitución de la República, que está referida a la usura, agregando entonces la prohibición de la obligatoriedad. ¿Por qué la prohibición de la obligatoriedad? Bueno, entre otras cosas, por lo que vamos a decir a lo largo de esta audición. En ese orden, Gustavo, Sí. ya superamos las 198.000, el otro día llegó un conjunto más de papeletas en ese sentido, pero necesitamos 100.000 más. 100.000 más, efectivamente. Entonces, ustedes piensen que necesitamos un volumen diario de llegada de formularios Muy firmados, muy importante para obtener esos 100.000 más. Si ustedes quieren tener un reflejo de lo que fue la historia de la recolección de las adhesiones, de las firmas, los primeros tiempos, el primer año, no hubieron más de 40.000. Los últimos 3 días hubieron casi 70.000, el arribo de 70.000, para que ustedes tengan un poco la noción de lo irregular que fue la llegada de la firma. Pretendemos una llegada más regulada, pero también pretendemos que obviamente, yo concuerdo con muchos ciudadanos que nos han planteado, de que necesariamente hay que ir con las papeletas a llevarle la papeleta a la gente para que la gente firme. Y es una tarea que van a empezar a hacer muchos voluntarios yendo a distintos lugares de afluencia de público, obviamente, ¿no? Ferias, shoppings, lugares públicos donde hay mucho movimiento de personas. Y agradecemos eso porque creemos que para dar este impulso, para conseguir estas otras 100.000, o sea, conseguimos casi 200.000, precisamos un tercio más, esa tarea va a ser imprescindible de todos los voluntarios, por eso alentamos a que continúen y acrecienten esa tarea, que es una tarea patriótica, ¿no? No tiene, cada uno que sale lo hace por amor a la libertad, en definitiva, que es lo más importante. Correcto. Algunas aclaraciones importantes, porque se nos han planteado dudas. La gente nos ha planteado dudas. Tenemos tiempo hasta mediados de noviembre. Primer punto, tenemos tiempo hasta mediados de noviembre. ¿Cuál es el plan de trabajo que nos hemos trazado? Tratar de llegar en el mes de mayo, a más tardar los primeros días de junio, a las 300.000 firmas. ¿Para qué? Para cumplir con el artículo 331 literal A, presentarnos con las 300.000 firmas en junio a la Presidente de la Asamblea General y entregarle esas papeletas que por su cantidad ya habilitan que lo pase a la Corte Electoral para su escrutinio y selección, y en caso de cumplir con todos los requisitos, habilitar entonces el proceso plebiscitario de reforma constitucional. Noviembre es el último plazo. Noviembre es el último plazo porque, volvemos a insistir, se cuenta 6 meses antes, hacia atrás del evento electoral. El evento electoral donde pretendemos plebiscitar la reforma, ahora es en las elecciones, todavía no hay fecha fija, que son de las elecciones departamentales municipales, que son en mayo del 2020. Otra aclaración. Hubo de parte nuestra cierto momento de incertidumbre, un poco por el proceso del escrutinio de las firmas, que no nos daba el tiempo para un estudio detenido
del aspecto constitucional en lo que refiere a que la boleta tenga una fecha de entrada en vigencia. Que la boleta tenga una fecha de entrada en vigencia, que sea anterior a la fecha en que se plebiscita, no es obstativa, no es un elemento que impida realizar el proceso de democracia directa que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es la norma que está en la cúspide de la pirámide del orden jurídico nacional, es una norma originaria y que por lo tanto puede autoconcederse retroactividad y también aplicación inmediata. Así que no hay problema. Hubo un momento de duda, lo reconocemos, salimos de la duda, ratificamos que estamos en condiciones constitucionales de llevar adelante este proceso y por lo tanto instamos a la gente a que redoble el esfuerzo como lo estamos haciendo nosotros, entre otras cosas por los fundamentos que ustedes van a ver a continuación y que les va a llamar enormemente la atención. Yo te agregaría, Gustavo, que hay un argumento central en eso que tú último que acabas de decir. Sí, es una norma, la que se proyecta es una norma in bonam parte. Partem. ¿Qué quiere decir eso? En beneficio. ¿En beneficio de qué? De la libertad. De un derecho constitucional. De un derecho constitucional, un derecho humano. Correcto. Exacto. Entonces, en la medida que es en beneficio de la libertad, puede tener incluso una aplicación retroactiva. Así que no hay impedimento alguno el hecho de que tenga una fecha marcada creo que para el 1 de marzo del 2020 como fecha de vigencia. Bien, amigos, en el semanario Brecha del viernes pasado salió un artículo verdaderamente muy importante. El autor del artículo es Samuel Blixen. Sí, correcto. Acá lo tenemos, Samuel Blixen, 18 de agosto. Samuel Blixen, 18 de agosto de 2017. Sí, tiene una fecha bastante llevada en el tiempo hacia atrás. Nos llama la atención. Sí, no sé si pero está publicada en el Brecha de este viernes, ¿no? Es posible que sea, sí, eso yo no lo he comprobado porque no adquirí. Lo que sí es cierto es que tiene esa fecha, ¿no?, de análisis. Efectivamente. Sí. Nosotros lo bajamos de internet. Lo cierto es que se dice lo siguiente. El desguace. La política de tercerización del Banco País, que inicialmente abarcó actividades no bancarias, tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas. En el siguiente informe, los detalles del análisis del crédito en manos de CPA Ferrer. Qué casualidad, amigos, o qué causalidad que CPA Ferrer ahora es el Banco República en la parte esencial, medular de la función del banco. Así que, primer elemento de puntualización. El Banco País, aquel reclame del murguista diciendo yo tengo un banco, le tenemos que decir que hay que reformularlo. Y le tenemos que decir que vos no tenés nada un banco. El banco lo tiene CPA Ferrer. Sí, y CPA Ferrer... Yo creo que, perdóname Gustavo, pero sí, hay una maldad en el aviso porque es coincidente en los tiempos con el desguace, claro, ¿no?, como se dice acá, ¿no? Claro. Es decir, lo de yo tengo un banco por un murguista frente a un fraude amplista, con una canción muy pegadiza y como les gustaba a ustedes los fraude amplistas antes, los frente amplistas antes. No me haga cantar, que viene la nostalgia. Sí, yo sé que usted sabe cantar. Bueno, pero eso es hecho a propósito, ¿no? Es un plan deliberado, ¿no? Vamos a poner un murguista, vamos a poner a alguien que está identificado con la izquierda, con el marxismo-leninismo, poco menos, a cantar yo tengo un banco, es casi nacionalización de la banca. Sí, señor. Pero al mismo tiempo, detrás del telón de la murga, el desguace. Es decir, la privatización absoluta del banco. ¿Pero a usted le extraña la metodología? No, a mí no me extraña. Sí, la metodología del fraude amplio. Sí, pero yo... O sea, que ¿La teatralización? Vamos a contar mi experiencia de Sarandí Grande después pero vengo un poco con eso arriba, ¿no? Vengo con
el hecho de que yo tuve un público muy importante, entre ellos de Frente Amplistas y ex Frente Amplistas el otro día, y me empeñé en la locución que me dieron para hacer, en marcarle a los Frente Amplistas lo que en algún momento dijo César Vega, por ejemplo, la traición, sí, por supuesto, la traición. Ahora, hay una cosa que es la siguiente. Uno se puede sentir traicionado, pero después si continúa con el traidor, pasamos a otra situación, ¿no? Si tú seguís siendo amigo del traidor y no lo considerás al traidor tu enemigo, y seguís conviviendo y seguís votando por él, y seguís aplaudiéndolo, te gusta la traición. Ah, claro, te gusta la traición. Así que entonces la metodología, que vuelvo a repetir, es bastante común del fraude amplismo, es la teatralización. Tenemos al murguista, reiteramos, diciendo, yo tengo un banco, ese yo se refiere al pueblo, y por otro lado tenemos a operadores de la banca privada y de los organismos internacionales financieros dominados por los banqueros privados, como es el caso del contador Jorge Polgar, yerno de Brovetto, que fue el que desmanteló el Banco Hipotecario del Uruguay. Ahora lo tenemos en el Banco República, desmantelando, privatizando, tercerizando al Banco CPA Ferrer, perdón, al Banco País. Ya a esta altura, ya no sé si llamarlo Banco País o Banco CPA Ferrer. Y CPA Ferrer, déjame que diga esto, Enrique, déjame porque lo tengo. CPA Ferrer es el autor de la ley. Sí, correcto. La ley 19.210, que te bancariza a prepo, que te lleva a firmar un contrato de adhesión abusivo, leonino y nulo, que normalmente los hace CPA Ferrer. Yo a esta altura del partido empecé a cambiar de ídolo. ¿Qué querés que te diga? Porque antes lo tenía Gonzalo Fernández. Era mi ídolo, porque él era abogado de los demandados, abogado de los demandantes, profesor del fiscal, amigo de Tabaré Vázquez, defensor del lavador. Estaba en todo, un crack, Rasputín. Pero ahora veo que tenemos a CPA Ferrer. Hace la ley, se queda con el banco. Entonces, verdaderamente, uno no entiende nada. ¿Qué está pasando en este Uruguay? No, yo en ese mismo orden de ideas, el Banco Heritage también es administrado por un estudio jurídico. Huya y Regules. Las AFIS famosas y todo el funcionamiento que significaban luego, bueno, y luego los contratos de inversión también fueron administrados por otro estudio jurídico. De Posadas, de la regasificadora. Los amigos de Mujica. Ah. A ver, usted sabe más que yo en eso. Ahora Rueda, Abadí y Pereira también metió el pingo. Me metieron también. Entonces, vamos a hacer un mea culpa. Vamos a hacer un mea culpa usted y yo. Los abogados están enseñando las trampas. Están enseñando las trampas. Los contratos leoninos los hacen los abogados. Y andan bien, ¿eh? Ganan lindo, ¿eh? Ah, bueno. Ganan lindo. Pero ¿no? lo que pasa es que los clientes pagan bien. Exactamente. Y además, si esos clientes pretenden a través de estos mecanismos penetrar, privatizar o penetrar el Estado, bueno, el monstruo se vuelve muy grande, ¿no? Porque es un monstruo con imperium, el imperium que da el Estado, pero con corazón, aquello de los Ricarditos, ¿no? Con corazón privado, ¿no? Sí, señor. Y poderoso, ¿no? Usted sabe que... No, bueno. Pero yo pensé que traía una revista de Paturucito, de Isidorito Cañón. Me viene la revista de Danilo. Esto es lo que usted leía cuando era niño. Me viene la revista de Danilo. ¿De qué año es? Y sí, es de la década del 80. Bueno, Era tan niño, pero fíjense, estas eran las revistas en las que escribía Danilo Astori, y mucho antes también, ¿no? Nos daba manija, y nos decía lo siguiente, por ejemplo, Danilo Astori nos decía lo siguiente en estas revistas enseñándonos de economía. En segundo lugar, es necesario proceder al control de la tasa de intereses y de las operaciones bancarias por parte del Estado. Eso es, Danilo, carajo. El Estado tiene que dominar los bancos. Pero es el mismo Danilo Astori, que es ministro de Economía, y que está privatizando el Banco República a través de CPA Ferrer. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? Para un poquito. ¿No será que de esta manera, con la bancarización obligatoria, con el desguace, está haciendo ese fin? Yo lo creo. Pero que él asuma dentro de su... En su bocho perverso, en su coquito podrido. Sí. Bueno, que en su coquito podrido piense que hace eso, puede ser. Pero nosotros tenemos claro que no. Tenemos claro que Polgar, Danilo Astori, Ferrer y Valcorba,
todos estos vinieron a destruir el Banco República y a entregarle el negocio financiero, que antes lo quería estatizado, a los privados. Y decía que era neoliberalismo. Y después yo voy al acto... Voy a discutir con vos. Vamos a discutir. Es un cambio de amo. Cambió de amo. Se le fue el amo soviético. Se le fue el amo soviético. Se le fue el amo soviético. ¿Y quién vino? ¿Y a quién responde? Acá tenemos, mire. Aquí tenemos al amo, al tío Sam. ¿Se acuerdan? Bueno, usted no vivió. Hemos dicho basta y echado a andar. Ya son demasiados los que la pasan mal. Dean Reed, ¿se acuerda? No, usted estaba del otro lado. No me acuerdo. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo es el cantante que le gusta a usted? ¿Lo cantaba? ¿Dean Reed? No, Dean Reed no sé quién es. Marco Antonio Solís. No canta esto, no. Bueno, seguimos. De la nacionalización de la banca pasamos a la bancarización de la nación, pero con bancos privados, en manos de estudios, en manos de banqueros. Usted habló del heritage. Cuando usted habla del heritage, a mí se me viene a la cabeza Enjuta. ¿Sabe lo que es una Enjuta? Sí. Una lavadora. Y usted sabe que el banco Heritage es un banco lavador. Y yo digo, y después del desguace... Y lo hace, ¿sabe qué? Sí. Con el asesoramiento de Guille y Regule. Fíjense. Pero después del desguace que se evidencia en este artículo, Sí. ¿no será que el Banco República también va a cumplir una función parecida? ¿De lavado? Sí. Y bueno, mire que a nivel internacional el tema de Venezuela, Estados Unidos miró. Ahí el lavado queda blindado, porque es el propio Estado el que está haciendo el lavado. ¿Y sabe qué? Hay otro banco que también frente al lavado del Heritage, que el fiscal Enrique Rodríguez le pidió al Banco Central que lo investigara. El fiscal Enrique Rodríguez le pidió al Banco Central que investigara al Heritage. ¿Y sabe lo que me dijo el fiscal? No logro que el Banco Central investigue al Heritage. Bienvenido. Bienvenido a la investigación, claro que sí. No, bienvenido el fiscal a la realidad también. Exactamente. Entonces nos preguntamos, ¿será que el Banco Central se preocupa por el lavado chiquito en los lugares marginales? Y que cuando viene el lavado grande, como el turco con 8 palos verdes, que no es el más grande, pero que se descubrió, y no por la bancarización obligatoria, sino por el hecho de demostrarse en un barrio de clase vulnerable y con una Ferrari, y lo defendió el abogado del presidente, y ex canciller, y ex secretario, y logró que lo procesaran, y lo condenaran sin estar un solo día preso. Entonces, vamos en este tipo de preguntas así un poco. ¿No será que los bancos, en definitiva, el sistema financiero, se quiere adueñar monopólicamente del lavado de dinero? Exactamente. Porque es una fuente casi inagotable de riqueza y de dinero a ser administrado por los bancos, como administran los bancos el dinero, ¿no? Exactamente. ¿no? Eso es así, Enrique. ¿Y sabe qué? A mí me llama la atención cómo en las redes los fanáticos religiosos fraudeamplistas se volvieron fanáticos de los bancos. Se volvieron fanáticos de los bancos y de los bancos privados. Debe ser por la canción, por la murga. ¿Por la murga? Sí. Pero se enamoraron de los Rockefeller, de los Paul Singer, de los fondos de inversión BlackRock, por ejemplo. Mujica cumplió una función. Clark Fane, el presidente del Goldman Sachs, un banco estafador, que tuvo el tupé de decir, yo soy Dios. Pero de eso se enamoraron los fraudeamplistas, de eso se enamoró Polgar, de eso se enamoró Astori, Ferreri, Valcorba, Mario Vergara. Mujica enseñó el camino, ¿no? En ese sentido, de cómo había que enamorarse de ese No te pongas adelante las tanquetas. ¿Ese es el camino? No, el camino es ir a reunirse con Soros y Rockefeller. Ir a reunirse con Soros y Rockefeller, ese es el camino. Abrazarse de las culebras. Yo no sé si ese era el abrazo de las culebras que nos decían. ¿Te acordás? Poquito antes de asumir el poder. Pero no sé por dónde lo abrazaron, pero fue terrible la cosa, ¿sí? ¿Verdad? Sí, el abrazo ese fue terrible, porque... El cambio de amo, volvemos otra vez a la misma idea. La bancarización obligatoria, amigos, son las tanquetas. Son las tanquetas del sistema financiero. Y ¿saben qué? Frente a las tanquetas del sistema financiero, somos pocos los que nos enfrentamos y nos ponemos delante. Y ha habido un conjunto de ciudadanos
y ha habido también un conjunto de políticos, como es el caso de César Vega, que fue el fundador del movimiento contra la bancarización obligatoria, que nos hemos puesto contra esas tanquetas del sistema financiero. Y yo llamo a redoblar esfuerzos a quienes nos hemos opuesto y nos hemos parado frente a las tanquetas del sistema financiero. Es necesario que no suceda lo de Tiananmen, porque los banqueros son esos. El primer tanque de Tiananmen, siguiendo la metáfora de la bancarización obligatoria, es el propio gobierno. Es Mujica, manejando la tanqueta del gobierno. La segunda tanqueta de Tiananmen es precisamente la Asociación de Bancos del Uruguay, la oligarquía financiera. Pero paradójicamente, y siguiendo la metáfora de Tiananmen, donde se ven más de un tanque en línea, el tercer tanque afiliado a toda esta imposición, esclavitud financiera, lo maneja Castillo y Abdala. ¿Se dan cuenta? Castillo y Abdala subidos al tanque de la oligarquía financiera para pasar por arriba al pueblo uruguayo. Y nosotros, un puñado de orientales, se organiza como el chino con la chismosa para parar a estos tanques de la infamia. Y en eso seguiremos. Vamos al corte en la emisión de Radio Fénix y seguimos enganchados con el Facebook para profundizar en estos temas internos. Bueno, amigos, como decía Enrique, muy bien, tenemos el centro cívico. El centro cívico va a ser el ámbito geográfico, la casa del PBA. Vamos a repetir el lugar. Marcelino Sosa 2060. Marcelino Sosa, casi agraciada, frente a lo que eran las tiendas de Soler, que actualmente es una dependencia de la Corte Electoral. Allí ya hay gente, naturalmente estamos en la parte de campaña financiera, con venta de stickers, pegotines, tazas y bonos. No nos apoyan las corporaciones, por el contrario, no nos apoyan los bancos, no nos apoya más que el pueblo que quiere verdad. No queremos que nos apoyen No queremos, las corporaciones ni los bancos. Por supuesto. No estamos llamando a esa colaboración, pero ustedes lo saben. Sí, claro. Ustedes lo saben que con este discurso, saben que con nuestro posicionamiento con respecto Lo único que puede tener la puerta son tanquetas. Claro, tanquetas, efectivamente. Y estamos dispuestos a desafiarla. Estamos dispuestos a desafiarla. Vamos a tener, por supuesto, talleres. En la inauguración hablamos de las propuestas. Propuestas trascendentes, propuestas serias, propuestas contextualizadas en el Uruguay que estamos viviendo. Señores, normalmente los políticos en campaña electoral los curten a mentiras. El país tiene un endeudamiento, el país tiene un grado de fundición arriba, que todo lo que están prometiendo los políticos en este momento, los demagogos, es falso, es mentira. Estamos quebrados. Mire, hay una forma de endeudamiento que no se está estudiando, que son los endeudamientos de carácter privado que tienen las organizaciones públicas, comprometiendo su recaudación de futuro para recoger dinero presente y solventar gasto de funcionamiento. Casi todas las intendencias de casi todos los partidos están profundamente endeudadas. Y les voy a explicar después por qué. Bueno, retomamos la sintonía. Un aspecto, Gustavo, que, sí, que estuvo muy bueno en el día viernes pasado con la inauguración de la sede y que pretendemos que siga siendo así, la participación del público. La participación de muchos de los que estaban allí presentes, aportando ideas, comentando, intercambiando pensamientos, preguntándonos cosas, haciendo preguntas muy inteligentes en cuanto a algunas de nuestras propuestas, reconociendo de alguna manera que lo que tú te encargaste de hablar ese día, de la existencia de propuestas por parte del Partido Verde Animalista. Y entonces eso provocó el enriquecimiento que supone los aportes de quienes allí concurrieron y las interrogantes, algunas muy filosas, que se hicieron,
y que nos amacaron y nos obligaron a dar respuestas y a ir esclareciendo el panorama de lo que pretendemos que sea el norte del Partido Verde Animalista. Ya que estás hablando de propuesta, Enrique, una muy clara, que el Banco País, que el GROW, sea un banco del Estado. Agarrar todos estos negocitos que armó la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, que entonces estos negocitos ganan el fraude amplio, porque el fraude amplio roba para la corona, es decir, roba para enquistarse en el poder. Y pegarles una patada, se van todos. A ver, ¿quiénes se tienen que ir? En el siguiente informe, los detalles del análisis de crédito en manos de CPA Ferrer. Las 10 transnacionales que controlan el sistema informático, los contratos con las empresas de seguridad, las sociedades anónimas que integran junto con República AFAP y República AFISA el grupo Banco República, que es una sociedad anónima privada. Pero se dan cuenta la perversidad de estos Los individuos. propios vínculos con Red Pagos y Hábitat también. Ni que hablar. A la prueba está que Hábitat ha florecido de una manera brutal. Ahora el GROW, viste que parece que quiere crear una especie de red de pagos o hábitat propio también. He visto publicidades en los... Sí, pero no sé si no está tercerizado. No pongo en duda que sea así, pero digo que va a entrar en competencia, entre comillas, con las otras también. Las empresas de seguridad se mencionan también porque está todo el tema del transporte de valores, de dineros y valores. Es impresionante. ¿Cuál es la propuesta entonces? Es muy clara. Que el Banco República, y atención muchachos de AEBU, que ustedes han permitido toda esta privatización contra el Banco País, que ya no es el Banco País, es el Banco CPA Ferrer y de las 10 multinacionales. Y las multinacionales que manejan toda la parte digital, todos los secretos bancarios están en manos de cualquiera, porque son privados. ¿Saben qué? Está lleno de estudiantes de ciencias económicas que acceden a información sí, al famoso, bueno, ya creo privilegiado. Sí, exacto, los famosos secretos bancarios, que a esta altura uno pregunta secretos para quién. Probablemente secretos para el ciudadano común, pero claro, no para todas estas empresas. Claro, cuidado que... Y lo que vale esa información. Lo que vale esa información, sin duda. Porque, entre otras cosas, define hasta la solvencia de las personas, claro, y de las empresas. Claro. Les decíamos entonces que la propuesta es que el Banco País, el Banco República, Banco Público, sea estrictamente, rigurosamente, totalmente, absolutamente del Estado público. Sin perjuicio de ello, vamos a respetar que existan los bancos privados y que el ciudadano uruguayo opte entre la banca pública y la banca privada. En este momento se cambió la ecuación. ¿Por qué se cambió la ecuación? Se cambió la ecuación porque tienen más volumen de transacciones los bancos privados que el Banco República. Pero, habida cuenta del proceso de privatización, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que la banca en el Uruguay, merced al trabajo de Vergara, Astori, Ferreri, Valcorba y otros cuantos, es banca privada, que ya no tenemos banca pública, que por lo tanto la ley del guerrillero Mujica es una ley que benefició estrictamente a la banca privada, porque el fraude amplio entregó la banca pública, porque individuos como Polgar, cipayos de los banqueros, destruyeron la banca pública. ¿Se dan cuenta la perversidad? Y cómo no llamarle fraude amplio cuando tenemos las enseñanzas estas hasta la década del 80, diciéndonos de la necesidad de la estatización de la banca, y por otro lado, cuando llegan al gobierno, se venden como mercenarios, le entra dinero en el bolsillo y legislan para destruir al Banco País. Yo tengo un banco, vos no tenés nada un banco, el banco lo tiene ahora las empresas privadas. Por eso, amigos, tenemos que firmar contra la obligatoriedad de la bancarización. Porque tal vez haya mucha gente que diga, yo al banco privado, habida cuenta de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en el Uruguay, en la década del 80, cuando el Estado tuvo que comprar las carteras, lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, con las estafas de 14 millones de dólares, que los pagó el pueblo de Estados Unidos, que los banqueros hicieron de la plata porque fue una estafa, lleguen a la conclusión a la que llego yo. Yo en el banquero no confío, punto. Entonces no me obliguen a ir al banquero. Que el que confía en el banquero, que vaya al banquero. Pero yo no confío en el banquero. ¿Se acuerdan de Collor de Mello? ¿Se acuerdan cómo Collor de Mello se le quedó con la plata a todos los brasileños? Pero ustedes van a seguir confiando en los banqueros. Tal cosa de ustedes, pero no obliguen
a los que no confiamos en los banqueros. Es una decisión que es propia del ámbito personalísimo de cada individuo. No puede ser el Estado que me lleve a un contrato de adhesión. No sé si querés seguir en el análisis. Una cuestión que a mí me parece muy importante es el procedimiento utilizado. En la década de los 90 apareció la privatización y como contrapropuesta a la privatización vinieron, bueno, los referéndums para que no se privatizaran, para que no se mantuviera la propiedad de los entes del Estado y todo eso. No, vino la estafa. Esto es una estafa intelectual. Claro, entonces por eso es el fraude, es casi un crucigrama de fraude, ¿no? De que se entrecruzan. El fraude actual es que vos seguís viendo Brow y vas y decís, Brow, ¿qué es? Banco República Oriental, ¿qué es? Un ente autónomo, ¿no? Del Estado. Bueno, es el Estado, pero es la carcasa del Estado. Y algo más que la carcasa. Es la carcasa y es el imperium del Estado, es la autoridad estatal. Es que muchas cuentas de las intendencias que tú mencionabas, de los otros entes del Estado, de la administración central, usan como caja obligadas por ley esa carcasa llamada Brow. Pero resulta que esa carcasa llamada Brow tiene un corazón privado. Entonces, por eso y me parece bien la expresión desguace, porque se acerca un poco a aquello de construcción y se acerca un poco a aquello concepto de penetración. Este no es un proceso exactamente de privatización en el sentido de que algo público deja de ser público y pasa a las manos privadas, sino que es un proceso de penetración, de infiltración por el cual lo público pasa a ser privado, a dominar, a ser una especie de títere dominado por lo privado, ¿no? Una colonización, un cáncer. Es una conquista, un virus que va ahí está, que va penetrando y va tomando. Yo siempre leí que aquellos famosos personajes de las bancarrotas norteamericanas, aquellos tipos, incluso se comentaba que Donald Trump había participado en alguna medida, que eran aquellos empresarios que se encargaban de desguazar empresas a los efectos de luego vender las partes valiosas de la empresa, ¿no? Claro. Dejando de lado las otras partes, ocasionando unos problemas brutales de empleo, desempleo y de ruina de empresarios. Es la misma metodología. ¿Y sabés quién la impone, Enrique? ¿Saben quién impone este sistema de privatización de la banca estatal? El Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos dos organismos multilaterales de crédito que están al servicio de la banca privada. Y no es casualidad que en este proceso de bancarización obligatoria saquen de la galera un nefasto personaje de los banksters, de los gángsters del sistema financiero, un miembro del grupo Bilderberg, del grupo cleptocorporatocrático más importante del planeta Tierra, que es Enrique Iglesias. Cuando Apu trae a Enrique Iglesias en el momento en que nosotros estamos luchando contra la obligatoriedad de la bancarización. Pero para un poquito, porque yo estoy confundido. Bastante confundido. En la foto, aquella, no traje el álbum de en la foto aquella aparece Fabián Cardoso, y Fabián Cardoso es un periodista identificado con Telesur, de Venezuela. Un periodista compañero. O con los sacrílegos de Maduro y compañía. Y entonces, ¿qué hace? Un Mr. Bilderberg con un supuesto... Un Telesur. Sí. Un Telesur. Y bueno, son esas simbiosis que la vemos en el Frente Amplio. Por ejemplo, usted lo ve a Andrade, del Partido Comunista del Uruguay, atacando el plebiscito que nosotros queremos llevar adelante, la reforma constitucional. Vemos oyendo a Helsinki junto con Pereira y compañía. Vemos al Partido Comunista operando entonces en AEBU para el desguace. Entonces, yo a usted lo comprendo. Escúchame una cosa. Si esto mismo, este desguace, se hubiera hecho un gobierno blanco y colorado. No quiero pensar. Jorge Valle o Luis Alberto la Calle Herrera, Luis Alberto la Calle Herrera, si Luis Alberto la Calle Herrera o Jorge Valle hubieran llevado adelante la ley 19.210, yo ya lo veía veía a Abdala, a Castillo, a Pereira, ¿verdad? A la gente de AEBU con las antorchas, prendiendo fuego lo que fuera. Pero ese es el gran elemento que tiene el Fraude Amplio para hacer cuarto gobierno. Yo sé que ellos después utilizan
mis audiciones dicen, reconoce que va a haber un cuarto gobierno, pero es muy probable que haya un cuarto gobierno. Porque cuando sos una apátrida, cuando sos un mercenario, cuando sos un delincuente, cuando vos vendés al pueblo uruguayo a las fauces del sistema financiero privado internacional, a las agencias calificadoras de riesgo, como son los integrantes del Fraude Amplio, de esta asociación para delinquir, por supuesto que vas a tener todo el viento a favor y que todo ese sistema va a estar dándote para adelante. ¿Qué más quiere un banquero que un pseudo proletario del Zunca como Andrade esté trabajando para los banqueros? Pero lo mejor, ¿qué más quiere que un ex guerrillero que a punta de pistola entró a una financiera para desenmascarar los delitos y después termine trabajando para los Rothschild, los Rockefeller, los Barbour? Pero están locos de la vida. Es lo que quieren, a estos mercenarios, a estos panqueques. Sí, incluso habría que pensar en la otra hipótesis. Pongámosle que no hay un cuarto y que llega Luis, ¿no? Que llega Luis al poder. ¿Qué van a hacer? ¿Van a prender las antorchas? Luis Lacalle se refiere. Luis, no, yo digo no Luis, no porque es la los calle. carteles dicen Luis. No me obligue a... El que reniega de su apellido, reniega de su Otra vez apellido. tenemos el problema del apellido. Sí, escúchame, pero si Luis llega a ser el próximo presidente de la República, ¿ya tienen con el yesquero prendiendo las antorchas a las que usted hacía referencia? Sí. Sí. Porque bueno, además... ese es el brazo extorsivo. Exacto, Eso esa es es lo la que amenaza. Eso es lo que le dicen a UPM. Claro. Muchachos de UPM, si ustedes votan a Luis, nosotros prendemos fuego el país. La única forma de que el contrato coimero, genocida, UPM, siga adelante es cuarto gobierno. El precontrato... Pero no porque Luis esté en contra, ¿eh? No, por eso. Pero lo que pasa es que Luis sabe eso que vos decís. Sí. Y quiere adular a UPM para decirle, de alguna manera, yo voy a dominar a los muchachos Abdala y Pereira cuando vengan con las antorchas. ¿Sabe lo que decía Astori en la época en que yo lo seguía? ¿Por qué me quiere matar a mí? ¿Sabe lo que decía Astori en la época? Déjeme que le diga. Sí, lea. Se me cae un lagrimón. Simultáneamente, hay que pensar desde ya en un nuevo Estado para la inversión extranjera en el país, que a diferencia de la actual, caracterizada por su extraordinaria permisividad por el capital transnacional, permita hacer pensar mejor los intereses nacionales en la regulación del comportamiento de esos recursos. Usted me plantea siempre la misma duda, que yo quisiera tener la máquina del tiempo. ¿Te acuerdas aquella película con Rod Taylor, La máquina del tiempo, de hace años? Bueno, usted estaba leyendo estas cosas. Por eso. Bueno, volver con se sentaba en una silla y era una máquina del tiempo y volvía hacia atrás, ¿no? Yo quisiera volver hacia atrás, porque yo tengo una impresión que yo se le he dicho muchas veces. Sí. ¿Cuándo esta gente mintió? ¿En aquel momento u hoy? ¿O en aquel momento y hoy? Yo creo que acomodó el cuerpo. Usted siempre habla del amo soviético. Ellos tenían, bueno, yo lo vi a Danilo Astori con Faropa, siempre lo recuerdo y lo insto a quien nos está viendo que lo ponga en YouTube, el diálogo entre Faropa y Astori, que él defendía la economía soviética. Él tenía al amo soviético. Pero perdón, él no. Vamos a ser sinceros. Nosotros teníamos el amo soviético. Los frente amplistas fundacionales teníamos el amo soviético. Claro, cuando se cayó el socialismo real en medio de la corrupción, del desastre, unos buscamos una alternativa al sistema capitalista, financierizado, carnicero, salvaje, que porque haya caído el sistema socialista, no lo hace bueno. Esa es la gran disyuntiva que tenemos. Otros mercenarios, ¿qué hicieron? Se vendieron. Entre ellos mercenarios, ¿quiénes están? Y Vázquez, Astori, Ross. Y al venderse favorecieron el avance del sistema financiero absoluto, salvaje. Sin ningún tipo de... La gran pregunta que usted se tiene que hacer es, cuando se instala el comunismo, con Marx, haciendo, no la instalación práctica, sino la instalación teórica de Marx, la instalación teórica de Marx, de la ideología comunista. Luego, la instalación pragmática con Lenin, la profundización a sangre con Stalin. ¿No sería parte del plan de que en determinado periodo cayera y permitiera esta transformación absolutamente, yo diría, inexpugnable del sistema capitalista prebendario?
Vale decir, no estaríamos ya en la metodología hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. Sí, correcto. Exactamente, la es muy dialéctica. probable. Quizás más sórdidamente lo que ha pasado en China es una demostración de eso, ¿no? Con lo que supone una dictadura como es la dictadura china, ¿no? Pero el hecho de que las grandes empresas norteamericanas, por ejemplo, estén trabajando en China con trabajadores que por 2 platos de arroz por día. Que los Rothschild están en China. Bueno, entonces eso es muy significativo. Claro. Y que China adopte hacia el exterior la cara de corporaciones, de corporated. Entonces, yo creo que ahí sí se da ese conjunto de situaciones. Yo entiendo que individuos como Astori, si es que no mintieron en aquel momento, y yo tengo mis dudas, pues no tengo la máquina del tiempo, sino que yo ya no estaba mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la lectura que tú hiciste, él habla de las inversiones. Yo no digo que las inversiones sean malas, pero él habla de las inversiones y me da la sensación que ya se estaba cubriendo, ¿viste? Porque si yo por casualidad llego al poder, en aquel momento podría parecer fantasioso, pero llegó, tengo una válvula de escape para huir de ese tema. Una cosa porque no era propio del pensamiento soviético las inversiones. No, por supuesto que no. Eran del diablo. No, la buena, la mala, claro. Era diabólica. La inversión extranjera en el discurso fundacional del Frente Amplio era la forma sofisticada de penetración imperialista. Pero además, la penetración sofisticada imperialista con la inversión era una inversión extractivista para profundizar la inserción internacional del país como productor de materia prima. De lo cual, amigos, está probado que teníamos razón. Teníamos razón. Porque UPM, como bien se recategorizó el otro día, es una industria extractivista. Viene a extraer. ¿Qué viene a extraer? ¡Agua! Extrae el agua. ¿Cuáles son las formas en que la extrae? Que vos... Sí, bueno, primero por los árboles, que son esponjas que absorben. Correcto. En 7 años los que la conífera demoran 70. Correcto. Preparados para absorber. Allí se lleva el agua. En las grandes fardos de celulosa va un alto porcentaje de agua. Que ojo, que si le pusiéramos un precio, se va muchísimo de lo nuestro. Gratis. Extractivismo. Extractivismo. Lo otro es que necesitan agua dulce, no se instalan no se instalan en Punta del Este, ni en Rocha, ni en La Paloma. Se instalan donde hay fuentes de agua dulce, porque necesitan para el proceso productivo el agua dulce. Que es una inyección, digamos, de ingreso de agua. Brutal. Al mismo tiempo, esa inyección necesitan una boca de salida, la vía de escape de los efluentes tóxicos, que son organoclorados. Utilizan el río como vía de escape de la contaminación. Exactamente. O sea, la utilización del agua, al menos en 3 formas distintas, sin nosotros, aunque sea cobrarles un canon, ya no digo por llevarse el agua, digo por usar el agua y por contaminar el agua. No tenemos la posibilidad de ni siquiera establecer un mínimo precio a estos vikingos mal nacidos. Yo te usé esa expresión en esta charla. Pero usted dice vikingo mal nacido. Yo ahí me voy a discrepar con usted. ¿La culpa es del vikingo? No, ¿sabe por qué yo digo vikingo mal nacido? Porque nos han pintado a los finlandeses como unos verdaderos gentlemen, que vienen a hacer acá filantropía, y no hicieron ninguna filantropía, hicieron lucro más lucro más lucro, lo cual, yo sé a dónde apunta usted, es lo lógico que ellos hagan lucro. Pero en esta fantasía de seguir creyéndonos soviéticos, y como Finlandia fue una isla soviética donde la KGB procesaba la celulosa de las coníferas de la Siberia y la llevaba a procesar y ensuciar Finlandia, los mares de Finlandia, como están sucios los mares de Finlandia. Bueno, esta gente dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos ser parecidos? Ahora, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el fraude? El fraude es que esta gente paga los tributos allá y se mantiene el desarrollo, y acá nos trae la mugre y no paga un peso. ¿Y sabe dónde está la trampa? ¿Sabe dónde está la trampa, amigos? Que Vázquez, encerrado en el despacho con los finlandeses, nos entregó y no fue gratis. Y los finlandeses son corruptores. Vázquez es corrupto, pero los finlandeses son corruptores. Por eso está bien lo que tú estás diciendo. Déjame, Gustavo, porque en esta charla que tuvimos allá en Sarandí Grande, invitados por todo el grupo de organizaciones que están contra UPN, que tuvo unas muy buenas exposiciones iniciales,
a cargo de Panario, de Daniel Panario, del economista Roca, y José Roca, y de Onir Sartú en la parte jurídica. Luego tuvo un conjunto de exposiciones también valiosas de distintos sectores que estuvieron presentes allí. Y finalmente tuvo un panel político, ¿no? Obviamente de los partidos políticos que fueron invitados todos, pero que solo concurrieron. ¿Quiénes? Concurrió el PERI, César Vega, el Partido de los Trabajadores con Rafael Fernández, una señora que no pudo retener el apellido, que iba por el Partido Independiente. Ella reconoció que su sector está contra UPM, aunque nos dejó los puntos suspensivos de que Pablito Mier está a favor del UPM. A favor del UPM. La Asamblea Popular con Gonzalo Fernández. Gonzalo Abella. Gonzalo Abella, perdón. Me equivoqué de Gonzalo, pobre, lo maté. Gonzalo Abella y Silvia Martínez y una otra persona que no recuerdo el nombre, y quien habla por el Partido Verde Animalista, que fue el último que tuvo la palabra en esa charla. Yo tenía la impresión de que estaba hablándole a un público muy numeroso, la mayoría montevideano, eso. Había gente de Sarandí Grande, pero la mayoría era un público montevideano, un público de edad, promedio de edad alto, pero que yo lo dije en un momento, ¿no? Pónganse la mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes han votado por el Frente Amplio? Y quizás muchos lo sigan haciendo. Entonces, yo llegué a esta conclusión un poco de todo lo valioso que se dijo allí. Por ejemplo, Panario dijo en un momento, los problemas ambientales son graves, pero mucho más grave lo que contiene este contrato. Un razonamiento similar, muy bien hecho, hizo Roca, y bueno, y Ovenir también habló de un problema de conciencia. Entonces yo tomé un poco ese concepto de Ovenir. Este es un problema de conciencia y de conciencia política, porque es un problema de poder. Porque lo que hace UPM es ejercer poder, y cuando ejerce poder es política. Ahora, los contratos de inversión son contratos por lo cual se compra, se compra la prostitución, se compra a los gobernantes que nos van a prostituir a nosotros. Hicimos todo ese razonamiento, pero el problema es la parte final del razonamiento. Yo le decía a la gente, los presentes de allí, lo siguiente. Si nosotros firmamos contratos de inversión, que son contratos de corrupción, que son contratos de prostitución, pero el periodo, eso empezó en el 2003, siguió en el 2005, siguió en el 2011, y ahora vamos a una tercera planta de celulosa. Si cada vez subsiguiente a la firma de un contrato de inversión, yo voto por los que en mi nombre, en el nombre de los uruguayos, firmaron un contrato de inversión, le estoy dando una ratificación. Y esto es lo que alguna vez hemos hablado de colonización consentida. Claro. Entonces, el día que yo le vaya a reclamar a UPM por un tema ambiental, vamos a poner, o por cualquier otro tema, UPM va a decir, bueno, pero acá está el contrato. Y el contrato no solo lo firmaron tus representantes, los que te representan a ti, sino que tú lo ratificaste porque fuiste votando sucesivamente por ellos. Estoy de acuerdo. Entonces, es terrible. Y yo sigo insistiendo con el famoso síndrome de la camiseta tatuada, ¿no? Es decir, ya sean frente amplistas, ya sea Partido Nacional, ya sea Partido Colorado, los votantes se tienen que dar cuenta que si siguen votando por ellos, siguen votando por los UPM, por los contratos de corrupción y por los contratos de prostitución. Correcto. Entonces siguen votando por la corrupción. Muchachos, desen cuenta, no se puede al mismo tiempo poner el voto por el Frente Amplio y decir, estoy contra UPM, estoy contra UPM. No se puede poner el voto por Luis y que quiere renegociar, o sea, que está de acuerdo con el negocio, y decir que estoy contra UPM. No se pueden separar esas dos cosas, porque es un problema de conciencia, pero la conciencia se transunta finalmente, políticamente, en el voto. Estamos de acuerdo. Y no olvidar la actitud de Carmelo Vidarín, ¿sí? Que viabilizó. Y que te cuento que el otro día tuve una conversación telefónica con Carmelo. Y le decía, no entiendo, Carmelo, vos tenés nietos y estás a favor de la contaminación del agua. Pero además, Carmelo, le digo, mirá Fray Ventos. ¿Sabés lo que me contestó? Fray Ventos estuvo mal administrada. Es decir, ¿sabés lo que dicen los vikingos malnacidos? Yo voy a insistir con esa expresión. Los vikingos malnacidos en un momento Fray Ventos no supo aprovechar su oportunidad. Falso, absolutamente no tuvo falso. oportunidad. No tuvo oportunidad, pero no dan oportunidades. Pero si ni pasan por la ciudad, no. Está bien. Yo entiendo que ellos nos consideran inferiores, porque acá está el concepto de sudaca. Yo hablé de idiotas el otro día, no nos consideran idiotas.
Pero nosotros hemos demostrado ser aún más idiotas de lo que ellos nos consideran. Y bueno, es por eso que yo en alguna medida discrepaba contigo, o por lo menos ponía el matiz, no discrepaba de que vikingo mal nacido. Sí, bueno, pero No, claro. el problema que tenemos los orientales Es el problema, estamos votando a estos es el entreguistas. problema del usurero y el usurado, y el problema del estafador Claro, y el estafado. claro. Hay uno que lo hace y otro que se deja. Sí, el síndrome también el síndrome de Estocolmo. Bueno, Creo que a esta altura del partido este es el síndrome de los países nórdicos. O el amo y el esclavo que termina amando al amo. Pero a mí me gustó rescatar para el final este aspecto que es muy importante. Son excluyentes. Hay conductas que son excluyentes. Si vos votás al Partido Colorado, si votás al Partido Independiente, si votás al Partido Nacional o si votás al Fraude Amplio, no me podés decir que estás contra UPM. Por el razonamiento que acabas de hacer tú, Enrique, que es correctísimo. Estoy ratificando, corroborando con mi voto la política del contrato ROU-UPM que llevaron adelante todos estos partidos. La única forma de demostrar que estoy verdaderamente contra UPM es votando a partidos que están en la oposición del contrato. El PBA, el PERI, el Partido Troquista, Asamblea Popular. Esos están contra el contrato ROU-UPM y esos están actuando leal y congruentemente en este aspecto. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos reencontramos el lunes que viene con análisis y propuestas del PBA. Un gusto haber estado en contacto con ustedes, amigos.